¿De qué religión era Jesús? Jesús nació en una familia judía que seguía la ley judía, Lucas 2:27. La descendencia de Jesús es de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. Nació en la ciudad judía de Belén y se crió en Nazaret. Jesús estaba completamente inmerso en la cultura, nacionalidad y religión judía. Jesús practicó la religión del judaísmo del primer siglo. Nació bajo la ley, Gálatas 4:4, y creció aprendiendo la Torá y siguiendo sus preceptos. Obedeció perfectamente la ley de Moisés, todos los mandamientos, ordenanzas y fiestas, Hebreos 4, 14-16. No solo obedeció la ley, sino que la cumplió y puso fin a sus requerimientos, Mateo 5, 17-18, Romanos 10:4. Jesús y sus discípulos observaron la Pascua, Juan 2:13, 23, Lucas 22, 7-8, y la fiesta de los tabernáculos, Juan 7:2, 10. Guardó una fiesta judía desconocida en Juan 5:1. Asistía a los servicios de adoración y enseñaba en las sinagogas, Marcos 1:21, 3:1, Juan 6:59, 18:20. Aconsejaba a los demás que observaran la ley de Moisés y ofrecieran sacrificios, Marcos 1:44. Promovió el respeto a la ley tal y como la enseñaban los escribas y fariseos de su época, Mateo 23, 1-3. Frecuentemente citaba el Tanakh, por ejemplo, Marcos 12, 28-31, Lucas 4:4, 8, 12. En todo esto, Jesús demostró que su religión era el judaísmo. Mientras Jesús hablaba a un grupo de judíos, les lanzó un audaz desafío: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. Si de alguna manera Jesús se hubiera apartado de las observancias religiosas del judaísmo, sus enemigos habrían aprovechado inmediatamente esta oportunidad para condenarlo. En realidad, Jesús tenía un don para silenciar a sus detractores, Mateo 22:46. Jesús usó muchas palabras duras para los líderes de su propia religión. Es importante recordar que la condena de Jesús a los fariseos, escribas y saduceos, Mateo 23, no fue una condena de la ley o del judaísmo de la época. Los reproches que Jesús hizo a los hipócritas, a los funcionarios corruptos y a los fariseos, eran muy diferentes de los que hizo a aquellos que eran devotos ante Dios y vivían su fe honestamente, ver Lucas 21, 1, 4. Jesús se pronunció en contra de ciertos líderes religiosos porque estaban enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, Mateo 15:9. En 2 ocasiones, Jesús echó del templo a los ladrones y pecadores corruptos, Juan 2, 14-17, Mateo 21, 12-13. Estos actos no tenían como objetivo destruir el judaísmo, sino purificarlo. Jesús era un buen judío que seguía perfectamente la ley. Su muerte puso fin al antiguo pacto que Dios había hecho con Israel, lo cual se reflejó cuando el velo del templo se rasgó, Marcos 15:38, y estableció el nuevo pacto, Lucas 22:20. La iglesia primitiva estaba arraigada en el judaísmo y el mesianismo judío, y los primeros creyentes en Cristo eran en su mayoría judíos. Sin embargo, cuando los creyentes proclamaron al Jesús resucitado como el Mesías, los judíos incrédulos los rechazaron, y se vieron obligados a romper con el judaísmo, ver Hechos 13, 45-47. Jesús era el Mesías que los judíos habían estado esperando. Nació en la religión del judaísmo, cumplió con la religión judía y, cuando los suyos lo rechazaron, entregó su vida como sacrificio por los pecados del mundo. Su sangre ratificó el nuevo pacto, y, poco tiempo después de su muerte, el judaísmo perdió su templo, su sacerdocio y sus sacrificios.